Buenos días, muy buenos días para todos. Hoy es domingo 8 de mayo de 2022, aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, la tierra de la calle Angosta. ¿Cómo están todos los que me van a ver después por los medios? Bendiciones para todos. Es una hermosa mañana otoñal aquí, un poco fresquita pero linda, no hay viento, hermosa mañana de otoño. Y hoy quiero hablar sobre el fruto porque el título de esta prédica se llama Dando frutos o dando fruto. La Biblia habla mucho acerca del fruto y de los frutos en muchos sentidos. Cuando los espías entraron por primera vez en la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, antes que el pueblo entrara en la tierra prometida, allí en el libro de Josué, encontraron que esa tierra había abundancia de frutos y nombran tres. Nombran la vid, nombran las uvas, nombran los higos y las granadas. La granada aparece mucho en la Biblia, es una fruta muy conocida, Las uvas, los higos y las granadas, los frutos. Y si ustedes ven en una concordancia bíblica, la Biblia nombra mucho estos tres frutos. Nombra mucho estos tres frutos. Las uvas, los higos y las granadas. Los higos o las higueras eran una planta muy importante allí en la Palestina. Porque los higos proveen un fruto que nosotros consumimos muy poco, al menos por estos pagos se consume muy poco el fruto de la higuera, pero en aquel entonces el fruto de la higuera era importante. Inclusive se hacían amasando con pasta de higos, se hacía como una torta. La Biblia habla acerca de torta de higos, muy energética, contiene mucho azúcar, contiene vitaminas, ¿sí? Una planta importante, la higuera. Hay un pasaje en la Escritura muy corto y muy impactante que habla precisamente de una higuera. Muy conocido el pasaje. Se encuentra en Marcos 11, versículo 12. El Señor Jesús sale de Betania, dice, saliendo de Betania tuvo hambre. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron esto. Unos versículos después, dice, pasando por la mañana vieron que la higuera, días después, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. El Señor Jesucristo maldijo la esterilidad cuando lo que se espera es el fruto. Él no hubiera maldecido un olmo esperando que el olmo diera frutos. ¿Vieron? Aquí por estos pagos o antes se usaba un dicho que decía: no hay que pedirle peras al olmo, porque el peral tiene las hojas más o menos bastante parecidas a las del olmo, con la diferencia que el peral da fruto y el olmo lo único que da sombra. La higuera esa daba sombra, pero no daba frutos. Tenía hojas, daba sombra, pero el Señor quería frutos. ¿Sabe qué? A veces nosotros damos sombras y nos alegramos porque tenemos follaje y damos sombra, pero no frutos. El Señor necesitaba y pidió frutos de esa higuera, porque Dios espera fruto. ¿Qué quiso hacer? Simplemente maldecir un árbol
algunos dicen, pero el árbol es inocente, pobre árbol. Pero el Señor Jesús con ese hecho le está dando a entender a los discípulos lo que Él quiere decir. Y lo que Él quiere decir es que si Dios espera fruto, hay maldición en no darlo, en no tenerlo. Mire lo que dice el versículo de Miqueas 7:1. Dice el Señor: ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimo que comer, ni higo temprano que tanto deseo. El higo temprano, la breva, que es el fruto que aparece primero. Es un fruto grande, muy rico de la higuera. Yo tenía una higuera en mi casa cuando chico y aparecían primero las brevas, el fruto temprano de la higuera. Y después venían los higos. Vaya a saber por qué es así, nunca supe por qué causa tiene esa característica la higuera. Pero el hecho es cierto que Dios espera fruto. Y dice, ¿qué pasó con el pueblo? Se está refiriendo al pueblo. ¿Qué pasó? Que he andado como el rebuscador. El rebuscador era la persona que volvía a pasar luego de la vendimia, luego que se cosechaban, porque siempre quedaban algunos racimos. Estaba prohibido retroceder para juntar los racimos que quedaban después que pasaban los cosechadores, porque eso era para la gente pobre, que rebuscaban y por ahí encontraban un racimo y comían uvas o las secaban, las ponían a secar, porque ese era un buen alimento, la pasa de uva en el racimo, no como nosotros la consumimos actualmente, que ya está cortada, está sola, vas, la compras a la pasa de uva. Entonces era el racimo de uva que se secaba. No hay racimo que comer, dice el Señor, ni higo temprano que tanto deseo, que tanto deseo. ¿Qué quiere decir el Señor? Tanto deseo. Deseo el fruto. El fruto, queridos. Muchas veces se ha hablado acerca de lo que significa el fruto del creyente. El fruto del creyente es múltiple, es variado. Porque el Señor Jesucristo dijo, hablando del fruto precisamente, que cada especie da su propio fruto. La higuera habrá de dar higos. No esperemos uvas de la higuera, dijo el Señor, ni esperemos higos de la vid, porque cada especie da su propio fruto. La especie de Dios da fruto también. Es una especie fructífera. Los hijos de Dios somos fructíferos. Damos fruto. Miren, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos guías, necesitamos liberación, necesitamos muchas cosas y Dios nos da. Pero ¿sabe lo que necesitamos? Y a veces no nos damos cuenta que necesitamos. Necesitamos dar frutos, querido. Cuando nosotros damos fruto, entonces nos fortalecemos. Entonces no necesitamos tanto que por ahí que nos ministre. Damos frutos, porque el fruto significa que Dios actúa en nosotros. El fruto significa que Dios actúa en nosotros. El creyente en Dios, el Hijo de Dios fiel, es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando hablamos acerca de la prosperidad viene de Dios. Pero la prosperidad no es un fin. La prosperidad es una consecuencia, no un fin. Nuestra finalidad no es la prosperidad. La prosperidad viene como consecuencia. Esta es una cosa extraordinaria. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del fruto. Como consecuencia del fruto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:8, que el Padre se glorifica cuando llevamos mucho fruto. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan habla mucho del fruto y habla acerca de la vid y habla acerca de la relación de nosotros con Dios y de Cristo con Dios. Es muy rico el capítulo 15 y toma como imagen, como referencia
precisamente a la vid, a la parra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense cómo Dios focaliza en el fruto, cómo el Señor Jesucristo focaliza en el fruto. El Señor Jesucristo siempre focalizó mucho más en el fruto que en los dones. Los dones son importantes, pero los dones son herramientas. ¿Herramientas para qué? Para fructificar. Los dones son herramientas para fructificar. El Padre se glorifica, dice, cuando llevamos mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8. En que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. El discípulo de Cristo no puede ser estéril. El discípulo de Cristo no puede ser estéril. Hay una cosa que falla, hay una cosa que no anda. No es estéril. Porque Dios nos prepara, Dios nos programó, Dios nos capacitó para dar fruto. El designio de Dios es que llevemos mucho fruto. El designio de Dios es que llevemos mucho fruto. Y que el fruto permanezca. El versículo 16 dice lo siguiente: ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Aquí hay una cosa muy importante. Sino que yo los elegí a ustedes y los he puestos para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, el designio de Dios. ¿Qué quiere decir con el designio de Dios? Lo que Dios estableció desde la eternidad, desde antes que nosotros naciéramos. Dios ya determinó que nosotros llevemos frutos. Que nosotros llevemos frutos. El apóstol Pablo anhelaba y esperaba tener frutos. Él era un hombre fructífero. Sufrió muchas cosas, pero un hombre fructífero. Él era un hombre fructífero. Donde tenía oportunidad hablaba del evangelio, predicaba o enseñaba, y muchos le decían: sos un charlatán, cállate la boca, pero él seguía. Y le escribe a los romanos, en el encabezamiento de la carta a los romanos, el apóstol Pablo les escribe en Romanos 1:13 y les dice lo siguiente, miren qué hermoso. No quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido impedido. Él hacía tiempo que tenía deseos de ir a Roma y le pedía a Dios ir a Roma, y finalmente fue a Roma, pero como todos sabemos, fue a Roma como prisionero. Muchas veces me he propuesto ir a ustedes para tener algún fruto también entre ustedes, como he tenido entre las demás naciones. Me he propuesto ir a ustedes para tener algún fruto. Les cuento a los que no son de la congregación que vamos a tener una reunión especial los días 21 y 22 con los pastores Catáneo, Ezequiel y Débora Catáneo. Los invitamos para que su visita tenga fruto. También aquí, como tiene fruto en Rosario, en otros lados. Aquí entre nosotros. Fruto. Fruto. Diga fruto. Diga más fuerte. Fruto. Sí, Señor. Porque en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. En que ustedes tengan fruto hay glorificación en el fruto. El servicio al Señor abarca muchas cosas, muchos aspectos. El servicio al Señor es una cosa tan extraordinaria porque Dios le da importancia a nuestro servicio al Señor. Dice el Señor Jesucristo, enseñó que si yo le doy un vaso de agua en el Espíritu de Cristo a una persona que tiene sed,
Es como si lo estuviera haciendo con el mismo Señor. Eso no es poco, es la valoración, la perspectiva que Cristo y que Dios el Padre le dan a las cosas que nosotros hacemos en el Espíritu de Cristo. Eso también es fruto. Eso es gracia del Señor, en el Espíritu de Cristo. Así que en la gracia de Cristo yo trabajo con los niños y cuido a los niños como unas hermanas que están allí atrás cuidando a los niños y le imparten la palabra. Eso es bendición, eso es gracia de Dios. Eso es servicio al Señor. Eso no es una actividad cualquiera. En la iglesia no hacemos actividades cualquiera. En la iglesia nunca hacemos una actividad cualquiera. En la iglesia hacemos servicio al Señor. Que limpiemos los baños, eso es servicio al Señor. Pero el fruto, eso es otra cosa. En esto es glorificado mi Padre. Nosotros decimos lo glorificamos a Dios cuando alabamos, cuando adoramos, claro. Adoramos al Señor y lo glorificamos y lo alabamos. Bendito sea al Padre, le agrada, sí, pero ¿sabes qué? Cuando tengo fruto, Dios se glorifica. Si nos ha puesto para eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, para que demos fruto. La otra cosa que nos enseña la palabra acerca del fruto tiene que ver con la siembra. No esperes fruto si no sembraste. No esperes fruto si no sembraste. Si no somos sembradores, no esperemos frutos. Y si queremos tener frutos, bueno, necesitamos sembrar. Pero esto digo, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará, y el que no siembra, no cosecha. El que no siembra no tiene fruto. Hay una cosa interesante en esto. Hay mucho para hablar acerca de la siembra y la cosecha. Hablamos de la siembra y la cosecha cuando hablamos de las ofrendas, y es cierto. Porque cuando nosotros ofrendamos y ofrendamos generosamente y traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra siembra, la hacemos de corazón, Dios nunca nos va a dejar faltar nada, y además la promesa de Él es que vamos a cosechar en abundancia. Eso dice la palabra. Lo dice Pablo aquí en Corintios, lo dice en el Antiguo Testamento. Son cosas que nosotros ya tenemos que saber. Cuando yo digo que este es un año de cambios y un año de esfuerzo, estoy diciendo hay que sembrar abundantemente. Anímate a hacer alguna cosa más, anímate. Me contaba el pastor Darío que estaba hablando con algunos hermanos, decía, che, bueno, ¿por qué no tenés una célula vos? Y no sé. Escuchame, hace 10 años que está en la iglesia. Pero animate, tenía una célula e impartí la palabra, compartirla, no sabés. Así vas a aprender. Si no, nunca vas a aprender. Así vas a crecer. Así vas a cosechar. Cuando sembrás, cuando te atreves a hacer alguna cosa que nunca hiciste, no te estanques. Dice, el creyente es como un río de agua viva, ¿viste? No es una laguna, no es agua estancada, es un río, es algo que fluye, una cosa que fluye, que se renueva. Así es el creyente, así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una cosa que fluye, no es algo que se pueda amontonar. ¿Vieron cuando les dio el Señor el maná en el desierto? No podían, el Señor les prohibió acumular el maná. Cuando acumulaban el maná, para el día siguiente ya se les podría, no les servía. ¿Por qué? Esa es una imagen potente de lo que es la gracia de Dios. No es que Dios te va a dar algo y después va a buscar y ya no tengo más. No, es como un río que fluye y fluye y fluye y fluye y fluye y nunca se detiene. Vas un día y vas al otro día y vas al otro día, el río fluye y fluye y fluye y fluye y fluye. Esa es la gracia de Dios.
Así es la gracia del creyente también. Dios maldice la esterilidad cuando se espera que haya fruto y no lo hay. ¿Qué quiere decir Dios maldice? La higuera se secó. Pobre planta, se secó, pero le está enseñando a los discípulos y ellos lo aprendieron muy bien porque todos fueron fructíferos. Todos ellos fueron fructíferos. Si nosotros estudiamos la vida de los apóstoles, que no está en la Biblia, el final de todos ellos, pero sí en muchos escritos, algunos fueron ejecutados, fueron muertos, otros, el único Juan murió siendo anciano, pero todos llenos de fruto, todos cumpliendo la gracia, todos llenos de fruto, llenos de unos en un lado, otros en otro, por aquí, por allá, llenos de fruto. ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar? Es al menos plantar una semilla. Al menos plantar una semilla, o varias. Pero sembrar es al menos plantar una semilla. O plantas una semilla de tomate, una plantita de tomate, y vas a recoger tomates. Si la sembraste. Si no, no. Va a tener que ir a comprar a la verdulería. ¿Viste esos tomates así que parecen que fueran de plástico? No es lo mismo el tomate que vos sembrás y cosechás. Te lo puedo asegurar porque yo lo he hecho. Pero no hay vuelta de hoja, porque si quiero tener fruto tengo que sembrar. No hay vuelta de hoja. ¿Cómo es que queremos cosechar si no sembramos? ¿De dónde el enemigo nos ha perturbado la mente y nos ha hecho caer en la trampa de pensar que podemos cegar, que podemos cosechar si no hemos sembrado? A dar fruto, anímate a dar fruto en tu vida. Anímate a hacer alguna cosa. Anímate a hablar con alguien. Anímate a hacerlo. Sí, no sé qué es lo que no sabes. ¿Qué es lo que no sabes? ¿No puedes dar testimonio de tu fe? Porque yo conozco poco y la persona que... No, la persona se ve impactada por tu fe, más que por tu conocimiento. Te lo puedo decir. Porque lo que busca la gente es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se puede explicar. Yo he intentado mucho explicar, sí, me he metido en cada berenjenales, me he metido en cada cosa, inútilmente, sin sentido. Si lo que tenés que hacer es dar la gracia de Dios y hablar la palabra de Cristo. Es simple. Y es mucho más impactante que la argumentación griega. Acá otra cosa. Nosotros somos argumentativos, esa es herencia griega. Pero el Señor nos dice, testigos, siembren. Los judíos piden señales, dice el apóstol. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los hijos de Dios, predicamos a Cristo crucificado, que es un tropiezo para los judíos y es una locura para los griegos. Pero nosotros predicamos eso. Es el evangelio de Cristo. Dando fruto, querido, fruto, dando fruto. Estaba pensando, mire qué cosa extraordinaria, que dos de la gente que yo tuve la gracia de llevar al Señor, hay dos que me han precedido ya, dos que están con el Señor, más jóvenes que yo. Hay dos que están con el Señor ya. Qué notable. ¿Sabe qué, mi querido? A veces no sabes bien qué hacer o cómo hacer. Conviene equivocarse antes de no hacer nada. Pablo se equivocó en Atenas. Cuando va a presentar el Evangelio en Atenas, empieza a argumentar, porque Pablo conocía la cultura griega. Él estaba muy formado en la cultura hebrea, en la cultura judía, y estaba muy formado también en la cultura griega, que era la cultura dominante en gran parte del mundo. A las dos las manejaba muy bien. Entonces él empieza argumentando en Atenas al Dios no conocido y qué sé yo, le fue mal. Le dijeron, cállate charlatán, ya te vamos a escuchar hablar otra vez de esto. Pim, pam, pum. No le fue bien.
no le fue bien. Después corrigió. Y cuando les habla a los corintios, les escribe a los corintios, les dice: cuando llegué a ustedes, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. No fue con argumentos, sino fue con demostración del Espíritu y de poder. Y tuvo un éxito tremendo. Dejó de lado la argumentación y fue a la gracia del testimonio de la palabra, pero el testimonio de la palabra en su propia vida. Cuando él decía: yo era un perseguidor y ahora soy un enviado. Lo que yo perseguía, ahora Dios me envió para seguirlo. Dejó de ser perseguidor para ser un apóstol, para ser un enviado. Y eso causó impacto por la gracia de Dios. Por eso él tenía fruto. Y le dice a los romanos: me gustaría ir como a ustedes porque quiero tener entre ustedes también algún fruto. No mucho, qué sé yo, algún fruto. Escúchame, algún fruto. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Porque si no, viene Dios tratando de comer fruto y dice: no hay racimo que comer ni higo temprano que tanto deseo. Dios anhela el fruto. Escuche, Dios anhela el fruto. Dios anhela el fruto. El fruto se pierde, se extravía la iglesia cuando no tiene como mira dar frutos. Se extravía y se seca. ¿Cuántas congregaciones se han secado como la higuera maldita, como la higuera maldecida? ¿Cuántas congregaciones se han secado? Precisamente ¿por qué? Porque no había fruto. Estaba leyendo que en Europa, por ejemplo, Europa ultra secularizada, los templos se venden, no sé a quién se venden los templos. Porque ya no va gente. Cuando fue la renovación espiritual en la Argentina, el avivamiento de los años 80, de los años 90, las congregaciones compraban cines que ya habían se habían cerrado porque ya nadie iba al cine, y se compraban, y en esos cines ahora hay congregaciones. Fruto. Diga: fruto. Yo quiero ser fructífero. Anímese a decirlo, anímese a Dios. El Señor: quiero ser fructífero, quiero ser fructífero, quiero que Dios te glorifique, quiero que te glorifiques porque quiero ser fructífero. Toma, acá está, este es el fruto, como la parábola de los talentos, que implica muchas cosas. El que se guardó el talento, dijo: acá lo conservo, lo conservé. La iglesia no es un freezer que conserva las cosas para más adelante. La iglesia es un río, una cosa. Sí, los que recibieron más talento, bueno, con estos talentos lo hice, los trabajé, puse esto, bien, eso es lo que yo espero, eso es lo que yo espero de ustedes, eso es lo que espero de ustedes, eso es lo que Dios espera de nosotros. No nos parapetemos detrás de un ministerio. No nos pongamos detrás de un ministerio, no importa el ministerio que sea, no nos parapetemos detrás de un ministerio. ¿Qué es parapetar? Sí, Señor, pero yo te estoy sirviendo en no sé qué, en esto. Bueno, bien. ¿Y dónde está el fruto? Hay una anécdota, vieja anécdota evangélica. Vieja anécdota evangélica. Interesante. Un avión. Iba un avión surcando los aires. Y de repente tienen desperfecto en los motores. Y el comandante de la nave le dice a la azafata, dice: mira, fíjate si hay alguien, por favor, tenemos problemas, alguna persona religiosa, alguien que haga algo, qué sé yo, porque estaban todos atemorizados de que el avión se cayera. Entonces dice la azafata esta ante el pasaje, y había un pasajero que era diácono de una iglesia bautista. Señor, y bueno, yo no soy pastor, pero yo soy diácono de una iglesia bautista. Bueno, Señor, por favor, haga algo.
Entonces dice que el hombre agarró, se sacó el sombrero y levantó una ofrenda, porque es lo único, él estaba acostumbrado a levantar ofrenda. Entonces fíjense qué vieja que es la anécdota. El hombre usaba sombrero. Eso es lo que se llama parapetarse detrás de un ministerio. Parapetarse detrás de un ministerio, sí, yo acá estoy, sí, yo estoy. No. Fíjate que tenga, y además es más fácil, fíjese qué fácil que es. Simplemente hay que sembrar. Sembrar. Las células, nosotros tenemos células que son reuniones en las casas. Reuniones en las casas, son reuniones para discipulado, para aprender, para conocer, para crecer. Y también para discipular, para dar la palabra. ¿Qué cantidad de gente en nuestras congregaciones se han convertido en una casa? Una reunión casera. Así es el hombre, dice, de Dios. El varón que, como dice el Salmo 1, que está plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua simbolizan la gracia de Dios. Todo lo que habla de corriente de agua simboliza la gracia de Dios. Muchas veces en la Biblia está un río, un arroyo, una corriente de agua, simboliza la gloria de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida. Siempre agua que se mueve. El que está plantado junto a esas corrientes de agua de Dios, ese no se seca, su hoja no cae, dice, dará fruto a su tiempo, en el tiempo previsto va a dar fruto, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Quién anhela fruto de Dios? Fruto. Pedí al Señor, Señor, necesito fruto. Dame fruto. Señor, dame frutos. Una buena oración. Señor, dame frutos. Es una buena oración. Señor, yo quiero tener fruto. Es una buena oración. Dame frutos. Yo quiero frutos. Alguien se ve que debió haber orado así, de tal manera que yo fui fruto de esa persona. Un hombre joven, un muchacho, que apenas se había terminado, o creo que no había terminado la escuela primaria. Tal vez él había orado pidiéndole a Dios que me dé fruto. Y yo soy uno de esos. Hace más de 50 años ya. Y hace más de 50 años que él está en la presencia del Señor porque murió muy joven. Tal vez él haya orado así. Señor, dame frutos. Es una buena oración, querido. Es una buena oración. Nosotros pedimos a Dios, intercedemos, oramos por esto, necesitamos esto, es una buena oración. Padre, quiero glorificarte. Hazme dar frutos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Nos despedimos en la paz del Señor. Recibe la palabra. Recibe la palabra. Bendiciones. Bendiciones.